Bueno, vamos a ver qué tipos de enlaces podemos encontrar formando biomoléculas. Bien, los átomos de las biomoléculas se unen por enlaces, como el resto de los átomos que forman moléculas. Hay enlaces que los mantienen unidos. Los enlaces pueden ser enlaces covalentes, ¿vale? Enlaces iónicos y luego enlaces débiles, ¿vale? Vamos a ver uno por uno, más o menos brevemente. Esto se supone que se ve en química, pero bueno. Bueno, pues enlace covalente es aquel que se establece entre dos átomos que comparten electrones de sus capas externas, de sus niveles superiores en los orbitales, ¿vale? Y los comparten para conseguir la configuración electrónica más estable, que es la configuración del gas noble que se encuentra en el período en el que él se encuentra. Recordad que los períodos son las filas de la tabla periódica. Entonces, un elemento que esté en un período concreto, en una fila concreta de la tabla periódica, va a querer conseguir la configuración más estable del gas noble situado al final de su período, de la fila en la que está, ¿vale? Los gases nobles son helio, ergón, argón, critón, xenón y radón, los de la última columna. Entonces, pues cada uno de ellos, cada elemento, el que sea, va a querer conseguir esa configuración más estable, ¿vale? Completando la última capa. Bueno, pues los electrones de enlace son un par de electrones, cada electrón es de su átomo y se mueven alrededor de los núcleos de ambos átomos que unen, ¿vale? De ambos se mueven alrededor de los núcleos de los átomos que están uniendo. Y el enlace covalente es sólido, ¿vale? Es decir, es difícil de romper, requiere bastante energía para romperse. Ahí tenéis el enlace del metano. Entonces tengo aquí el átomo de carbono, el carbono en su última capa, esos son los electrones del carbono, los azulitos, y los electrones del hidrógeno. El hidrógeno solo tiene un electrón, que es el rojito, ¿vale? El electrón de este átomo es este, el de este es este, el de este es este. Entonces, cuando se acercan, comparten, ¿vale? Este es el par de electrones de enlace. Entonces, este par de electrones empieza a moverse alrededor de los dos átomos y los mantiene unidos, ¿de acuerdo? Y este par de electrones empieza a moverse alrededor de los dos átomos, ¿vale? De los dos núcleos y los mantiene unidos, y este igual, ¿vale? Y este igual, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería el par de enlace. Y así se representa el enlace covalente simple cuando es un par de electrones los que se están moviendo y uniendo, ¿vale? Como una rayita. Bien, si comparten un par de electrones se forma un enlace covalente simple, que es el que tenéis ahí. Si se comparten dos pares de electrones, que a veces puede ocurrir, se forma un enlace covalente doble, y si son tres pares de electrones, un enlace triple, ¿vale? Ahí veis el enlace simple, aquí con la rayita, un par de electrones, una rayita. Doble, dos pares de electrones moviéndose alrededor de los dos átomos, dos rayitas. Y triple, tres pares de electrones moviéndose, tres rayitas. Evidentemente, la energía que hace falta aplicar aquí para romper el triple enlace es mucho mayor que la energía que hace falta para romper el doble, y el doble necesita más energía que para romper el simple, ¿vale? Es decir, este es un enlace bastante difícil de romper, ¿vale? Necesitas mucha energía. Necesitas un poco menos que este, pero más que este. Bueno, enlace iónico. Ocurre entre iones, ¿vale? Un ión es un átomo con carga, ¿de acuerdo? Los átomos normalmente son neutros, no tienen carga, porque están equilibradas las cargas positivas, los protones del núcleo, con las negativas, con los electrones. Es decir, un átomo neutro pues tiene el mismo número de protones que de electrones. Pero ¿qué pasa? Que no siempre eso ocurre. Hay veces en las que un átomo tiene cargas positivas de más porque perdió electrones, o tiene cargas negativas de más porque ganó electrones, ¿vale? Bueno, pues si tiene carga positiva se llama catión, si tiene carga negativa, anión. Los iones se forman porque hay átomos que tienen tendencia a perder o ganar electrones para alcanzar su configuración estable, ¿vale? Por ejemplo, el sodio solo tiene un único electrón en su última capa. Entonces, claro, para él es más fácil
soltar ese y quedarse con la capa anterior completa, que no ganar todos, creo que son, sí, ganar 8 electrones más para completar esa capa en la que está ese único electrón que le sobra, ¿vale? Entonces tiene mucha facilidad para soltar ese último electrón que tiene allí al final y quedarse como catión, Na con una carga positiva, ¿vale? Y el cloro le pasa lo contrario. Al cloro solamente tiene 7 electrones en su última capa, solo le falta uno para completar la última capa. Por tanto, en cuanto pueda coger un electrón, pues lo coge y se queda convertido en cloro con una carga negativa. ¿Qué pasa? Que como este es un ion positivo, este tiene carga positiva y este carga negativa, como tienen cargas opuestas, se atraen eléctricamente y entonces forman el enlace iónico que constituye pues, el cloruro de sodio, la sal común, ¿vale? Esto no es una molécula, esto es una red cristalina porque aquí no hay enlaces covalentes. Las moléculas tienen enlaces covalentes. Si no hay enlace covalente es una red cristalina, ¿vale? Bueno, pues ahí veríais cómo se atraen el sodio, ¿vale? Es más, incluso el sodio pierde el electrón con facilidad y el cloro que le molan los electrones se lo pilla. Entonces, pues se atraen eléctricamente. Bien. Enlaces débiles. Los enlaces débiles son bastante menos estables que los anteriores, ¿vale? Los enlaces anteriores, covalente e iónico, estos permanecen en el tiempo y no se rompen a no ser que ocurra, pues bueno, algo que se suministre suficiente energía, son muy estables. Los débiles no, ya lo dice la palabra, ¿vale? Se crean y se destruyen en cuestión de segundos, o sea, nada, duran poquísimo. Y por tanto, la fuerza de enlace es bastante menor. Son enlaces intermoleculares, es decir, unen moléculas entre sí, al revés que los anteriores unen átomos entre sí, ¿vale? Bueno, pues tipos de enlaces débiles. Los primeros, las fuerzas de Van der Waals, que son atracciones y repulsiones débiles que ocurren porque se forman dipolos, es decir, en las moléculas. Es decir, en una molécula, en un momento determinado, puede haber una zona que acumule carga parcial positiva, carga débil positiva, y otra que acumule carga débil negativa. ¿Por qué? Pues porque a veces, claro, los electrones andan circulando por la molécula y puede ser que por casualidad le dé por estar los electrones más en esta zona que en esta, ¿vale? Y entonces pues tienes una débil distribución de carga que dura nada. O sea, eso dura, pues, sí, son instantáneos, ¿vale? Bueno, algunas veces el dipolo es permanente, ¿vale? No es instantáneo que se hace y se deshace dependiendo de cómo esté, no. A veces el dipolo, las dos zonas de carga se distinguen bien y siempre están en el mismo sitio, ¿vale? Como si la molécula fuese un imán pequeñito. Entonces, cuando ocurre eso, la molécula se dice que es polar, tiene dos polos, ¿vale? Y es lo que le pasa al agua. Y al ser molécula polar, tienes varias moléculas polares, tienden a atraerse unas con otras por sus zonas de carga, ¿vale? Ahí las tenéis, ¿de acuerdo? Esta molécula es polar, esta también, entonces el positivo y negativo se atrae, positivo, es decir, se tienden a atraer espontáneamente, ¿vale? Si no hay ningún tipo de carga, son moléculas apolares. En estas, aunque no haya carga permanente, ni zona así permanente como en las moléculas polares, a veces se puede formar un dipolo instantáneo de este estilo, ¿vale? Que a veces los electrones se van más para un lado que para el otro, ¿vale? O espontáneamente o porque hay una molécula polar cerca, ¿vale? Y entonces, si tienes una molécula polar próxima, esa molécula con sus polos altera la distribución de los electrones de la otra molécula, ¿vale? Le rehuyen. Por tanto, tenemos tres tipos de fuerzas de Van der Waals. Vamos a ver, según cómo son los dipolos que actúan. La primera, dipolo-dipolo, es decir, fuerzas de Van der Waals entre dipolos permanentes. ¿Vale? Son moléculas polares, se atraen unas a otras por sus cargas. Un ejemplo de esto sería el puente de hidrógeno, que ocurre entre moléculas de agua, ¿vale? Que ya lo explicaremos después cuando veamos el agua.
Y los puentes de hidrógeno ocurren siempre que el hidrógeno esté unido a un átomo que tiene mucha avidez de electrones, como puede ser el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, ¿vale? Que, por ejemplo, en el agua el hidrógeno está unido a un átomo que tiene esas características, que es el oxígeno, ¿vale? Bueno, esas serían las fuerzas dipolo-dipolo. Entre dos dipolos que siempre permanecen las cargas, dos moléculas polares que son permanentemente polares siempre, ¿vale? Luego hay fuerzas dipolo permanente, dipolo inducido, es decir, fuerza de Van der Waals que ocurre entre una molécula que es polar y una molécula apolar, ¿vale? Que no tiene carga. Pero ¿qué pasa? Que cuando a esta molécula que no tiene cargas ni polos se le acerca una que sí los tiene, le crea una alteración en la distribución de los electrones a la apolar y la puede convertir en un dipolo inducido por ella, por la polar, ¿vale? Esta no es dipolo de verdad, pero como se le acerca una que sí lo es, pues como que la altera, ¿vale? Hay una fuerza de atracción momentánea, ¿vale? Entonces, fijaros aquí. Yo tengo esta molécula apolar, ¿vale? El oxígeno gaseoso, O2, es apolar, no tiene los electrones están igual de repartidos por todo el lado, ¿vale? Pero si se le acerca, a lo mejor, imaginaros, una molécula por aquí se le acerca, que tiene una zona negativa por aquí, los electrones que a lo mejor andan rulando por este lado de la molécula se escapan y se van al otro lado. Por lo tanto, creas un dipolo inducido, ¿vale? Fijaros aquí el oxígeno. Aquí hay una molécula de agua, ¿vale? La molécula de agua tiene zona positiva y zona negativa. Esta zona de aquí del oxígeno es muy negativa. Entonces, claro, si se le acerca, los electrones que antes andaban por este oxígeno del O2 se escapan porque se ven repelidos, ¿vale? Los electrones son negativos, esto es negativo, entonces se escapan de ahí y se acumulan más hacia el otro lado. Tienden a andar circulando por el otro lado. Y entonces acabas de crear un dipolo inducido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en cuanto la molécula polar se pira, esto deja de ser dipolo y vuelve otra vez a ser apolar. O sea, dura, pues nada, un cantar sevillano, ¿de acuerdo? Dura hasta que lo pone ahí. Esa fuerza de atracción se rompe en cuanto la molécula polar se aleja de ahí, ¿vale? Y luego también hay fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido. A veces por azar, una molécula apolar, eso puede ocurrir. Puede tener los electrones situados algo más juntos en una zona, agrupados por azar, y de repente, pues esa molécula apolar se convierte en un dipolo instantáneo, que dura muy poco. Pero bueno, si justo cuadra eso y justo al lado hay otra molécula apolar B, esa se puede convertir en un dipolo inducido si está cerca de A, ¿vale? Aparecen unas fuerzas de atracción, ¿vale? Esos dipolos, ¿qué pasa? Que bueno, que duran también muy, muy poco, ¿vale? Desaparece enseguida en cuanto la primera molécula deja de ser un dipolo instantáneo. Dipolo instantáneo porque dura nada, o sea, es por azar que de repente los electrones andan circulando y de repente se le acumulan más aquí, menos aquí. Y si cerca está otra molécula polar, pues le puede, o sea, en la zona que es negativa, si por aquí se le acerca una molécula apolar, esa zona negativa puede repeler sus electrones y convertirla a ella también en un dipolo inducido. Pero bueno, esto dura muy poquito. No es que las otras duren más, ¿vale? No es que las otras interacciones o atracciones duren más. Las de dipolo permanentes sí, son más, o sea, porque como no desaparecen las cargas, pues mientras esté cerca está la unión. Ahora, ¿qué pasa? Que se alejan fácilmente, entonces, bueno, se rompe. Pero luego, estas que depende de que una se acerque para que la otra se le alteren los electrones, eso dura muy poco, ¿vale? Y luego tenemos interacciones hidrofóbicas, que es la atracción que ocurre entre moléculas apolares, que no tienen carga, hidrófobas, cuando están rodeadas de moléculas polares, como el agua. Entonces, como las moléculas apolares se alejan, huyen de las moléculas polares, pues las apolares tienden a agruparse más entre ellas y ocurren interacciones que se llaman hidrofóbicas, ¿vale? Bueno, pues en el vídeo siguiente empezaremos ya hemos visto
los tipos de uniones que pueden ocurrir primero entre átomos para formar moléculas, ¿vale? Y luego los tipos de uniones que pueden ocurrir entre moléculas para agregarlas, pues ahora, a continuación en el siguiente vídeo, vamos a ver las biomoléculas inorgánicas, empezando por el agua.